Bueno, Carmen, nada, darte la enhorabuena por el trabajo. A mí me ha encantado. Me ha parecido que estaba completísimo. Una revisión bibliográfica extensa, la difusión, las entrevistas, me ha encantado la entrevista, las dos, pero especialmente la del profesor de la universidad. Me ha parecido. Y luego esa parte que mete también del apartado de ese recorrido patrimonial, por todos los restos que dejaron. Bueno, estupendo. Mi pregunta, veo durante todo el trabajo, cuando tú intentas explicar cómo era la figura del válido, se ve claramente, y lo has dicho al final, que no hay como una definición clara y que hay mucho debate incluso entre los historiadores sobre si fue más bien una figura como que se aprovechó de la cercanía que tenían a los reyes como para usurpar en cierta manera su poder y aprovecharse económicamente, etcétera. O sea, más una figura como de corrupción casi. Y luego hay otro que defiende que era una necesidad de Estado por todas las tareas de gobierno que un rey tiene que llevar adelante. Cuando tú después de la revisión bibliográfica y de las entrevistas, ¿a ti qué te parece que se acerca más a la realidad o una mezcla de ambas? Bueno, pues muchísimas gracias por su pregunta. Y bueno, pues yo diría que al final cuando hablamos de los válidos no hablamos de una persona, sino que hablamos de distintas personas. Y al final yo he descubierto al hacer este trabajo que cuando tú estudias historia no estudias solo un hecho, sino que estudias la vida de personas. Entonces, y más en este trabajo, ¿no? Que se centra al final en personas muy concretas. Yo diría que surgen principalmente por necesidad, porque eso sí lo he podido comprobar, ya que en ese momento los reyes, pues su personalidad, y eso también lo pude, fue información que me aportó uno de los entrevistados, fue eso, que realmente su personalidad eran algunos muy vagos, o por ejemplo Carlos II accedió al poder con 14 años, lo cual a lo mejor no tenía las capacidades para gobernar en ese momento y se apoya a su válido, por lo tanto sin duda surgen por necesidad. Pero ya que tenían tanto poder, porque al final su poder era ilimitado y estaban muy cerca del monarca, el monarca era la persona más rica del momento, pues obviamente se aprovecharon, enriqueciendo a sus familias. Por lo tanto yo diría que se acerca más a que surgen por necesidad, pero eso no quita a que sin duda se aprovechasen un poco pues, de estar en esa posición. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Estoy de acuerdo contigo. Le paso la palabra a mi compañera Raquel. Hola, Carmen. Enhorabuena por tu trabajo. La verdad es que es un trabajo de historia, vamos, de investigación muy extensa. Te propone muchos objetivos desde el principio. Hace una recopilación de información muy amplia. Y luego el trabajo de campo, es que hay de todo, hay cuestionarios, hay entrevistas, hay infografías. La verdad es que has dejado el listón muy alto para los que hacemos trabajos de investigación. Entonces, mi pregunta sería, con todo lo que has hecho, ¿qué es lo que te ha resultado más difícil de todo lo que has hecho? Es decir, ¿qué ha sido para ti lo más difícil de este proceso? Pues sin duda diría que leer algunos textos de historia, porque me he dado cuenta de la complejidad que hay detrás de las personas que escriben determinados textos. Y yo la verdad que cuando veo que hay personas con esa capacidad de redactar hechos tan complejos, al leerlo tardaba mucho porque para entender pues cada palabra tenía su significado. Entonces, pues para entender yo creo que ha sido la parte más difícil, entender más, sobre todo en el marco teórico, entender algunas partes, por ejemplo, cuando realicé el capítulo de la trayectoria de cada válido en su ascenso y caída del poder, pues yo diría que esa es la parte que más me costó porque especificaba muchos detalles históricos que al final son difíciles de comprender en algunos momentos. Imagino el lenguaje técnico, sí, los conceptos. Sí, es que ese tipo de textos están pensados para que los lean licenciados en historia, investigadores, y tú eres muy joven y has tenido que enfrentarte a una lectura muy ardua en la que a lo mejor es difícil, y de hecho lo es. Entonces eso le da más valor a tu esfuerzo. Enhorabuena, Carmen. Bueno, pues como tutora, ni qué decir tiene que cuando cae en manos una persona de tus características, ¡buah!,
brillas tú y brillamos quien está alrededor y aprendemos pues muchísimo. Es verdad que nos costó llegar, ¿no?, hasta darle forma, ¿verdad? No, nos costó mucho, pero sí que es verdad que una vez que uno encuentra el camino, ¿verdad?, como que las cosas van saliendo solas, ¿no? Y es verdad que cualquier cosa que, lo estaba comentando antes, que cualquier cosa que se te decía como que lo aumentabas al doble o al triple, ¿no? Cualquier idea pues era mucho más mejorable. Y la verdad es que pues siempre es un orgullo tener a alguien así, ¿no?, que intente todavía mejorar más todavía lo que se dice. Así que pues ni qué decir tiene, es que es como un trabajo universitario. Esa indagación en esos trabajos, el tener el interés de ponerte en contacto con aquella persona que has leído porque te interesa, el insistir hasta que lo conseguiste. Yo cuando dijiste, yo voy a seguir, digo, no, seguro que lo consigues. Porque es verdad que eres de las personas que en la vida, aquello que vayas a ir, lo tendrás. Porque eres constante, continua, trabajadora y encima tienes la paciencia y la tranquilidad para no ponerte nerviosa, aunque parezca que por dentro se te come todo, pero es verdad que luego aparentemente tienes la conformidad y la tranquilidad para conseguir las cosas. Trabajo excepcional donde los haya, es tocado desde distintos puntos de vista de la historia, la política, la sociedad, el arte, con ese coleccionismo, lo que disfrutas viendo tú los cuadros, madre de Dios, qué maravilla. Bueno, pues has exprimido el tema hasta más no poder. Yo creo que si sigues en esta línea, desde luego, lo mismo, el libro lo escribes tú. Porque, bueno, la abundancia de representaciones, de trabajo, bueno, y ni qué decir tiene tu don para explicar al alumnado de forma sencilla algo que no es nada sencillo. ¿Cómo llegaste a explicarle? Haciendo un vídeo que ha hecho ella con guión, haciendo sencillo lo que era difícil, y los niños cómo lo entendieron y supieron contestar y hacerle preguntas, que normalmente fueron alumnos de primero de la ESO, y los niños le hicieron preguntas, y ella con esa tranquilidad les explicó de forma fácil y sencilla algo complicado. Les dio esas infografías que tienen ahí al lado a la derecha, y bueno, y luego pues en las representaciones pues se le ocurrió la felicidad, pues, estábamos bromeando, ¿no?, de cosas representativas, la corona, tal, sin corona, reinar, y bueno, pues se le ocurrió hacer algo que para interpretar puedes explicarlo si quieres. Sí, lo voy a explicar. Sí, explica. Bueno, pues resulta que, bueno, Lerma fue representado en un cuadro con una llave. Era una llave maestra que abría todas las puertas del palacio. No sé si realmente tendría esa llave, pero sí sé que era un símbolo con el que se representa a los válidos, o al menos, o sea, eso fue la información que me transmitió don Bernardo José. Entonces, pues, las llaves pues representan como esa confianza que había entre el válido y el rey. Bueno, para terminar, sí que hay algo por que preguntarte, pero sí que es verdad que me gustaría preguntarte, hablando de la contemporaneidad y de un cargo como es este, y sabiendo lo que ha comentado pues las distintas personas que has entrevistado, ¿existe cierto paralelismo entre los válidos que existían antes y los válidos, cargos políticos que hay en la actualidad? Es que lo del válido se me ha acordado sin querer. Bueno, pues justo ese fue el tema de investigación de don Joaquín Echeguren, porque investigó en su TFG, su título era Los válidos hacia una institucionalización, y comprobó realmente que no hay una continuación, porque él quería investigar si los válidos, al estar tan cerca del rey, podrían representar a los actuales ministros, o sea, un precedente de los actuales ministros. Pero la respuesta es que no, porque su función era ilimitada, poder ilimitado, y al final no estuvo institucionalizado. Entonces, al no estar regulado, pues no puede haber una continuación. Bueno, muchísimas gracias, y solo te digo que sigue con esa pasión y pon el alma como siempre lo hace. Muchísimas gracias.
Mira, 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 mira.